Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de autoridad espiritual. Sean todos bienvenidos. Necesito, por favor, que empecemos nuevamente y quisiera que oráramos. ¿Qué les parece? Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos das de aprender y estudiar tu santa palabra. Espíritu Santo, te pedimos que estés con nosotros, que nos guíes a toda verdad a través de las Escrituras, que nos guíes a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estaremos estudiando David y su conocimiento de la autoridad. Primera de Samuel, abran sus Biblias en Primera de Samuel 24, 4 al 6. Sean todos bienvenidos. Y dice Primera de Samuel 24, del 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, irás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ahora váyanse conmigo a Primera de Samuel 26, 9 y 11. Del 9 hasta el 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiciere, o su día llegue para que muera, o desciendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Váyase conmigo ahora a Segunda de Samuel 1:14. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Vamos a aprender aquí algo bien importante, donde aprendemos, hemos visto casos anteriores de lo que son casos de rebelión en contra de la autoridad. Pero aquí vamos a estudiar un caso donde David reconocía autoridad, pero él cometió algunas cosas que no estuvieron correctas delante de Dios, pero vamos a irlas estudiando. Cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra fue en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Esto no estaba en los planes de Dios, pero Dios escuchó y Dios le dio al rey Saúl como rey. Entonces Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Saúl fue escogido y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Desgraciadamente, una vez que fue rey, desobedeció la autoridad de Dios hasta el punto de procurarla para destruirla. Perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados y corderos, y a todo lo bueno. Esto quiere decir que cuando Dios nos pone en lugares de autoridad, no nos da la opción a nosotros de hacer lo que nosotros queramos o se nos venga en gana. A él se le dio una orden al rey Saúl, pero él hizo lo que él quiso. A él se le dijo que no perdonara a nadie, que matara desde lo más grande, desde el rey hasta los más pequeños, que destruyera todo, pero vemos que él desobedece a lo que el Señor le había encomendado. Como esto se hizo en desobediencia a la palabra de Dios, el Señor rechazó a Saúl y ungió a David, porque él no obedecía. Otro punto muy importante que podemos ver acá, hermanos, que a veces nosotros pensamos que, somos ungidos, Dios nos escoge y Dios no nos puede reemplazar. Aquí vemos que hubo reemplazo. Aquí vemos que cuando Dios ya no le agradó lo que Saúl estaba haciendo, él tomó y envió al profeta Samuel y lo envió a ungir al rey David.
pero vamos a ver qué sucede en el trayecto de esta historia. Sin embargo, David era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl. Él estaba entre la gente de Saúl, formaba parte de su ejército y posteriormente fue escogido por yerno suyo. Por lo tanto, ambos eran ungidos. Pero entonces Saúl procuró, escuchan bien, entonces Saúl procuró muchas veces matar a David. Israel entonces tenía dos reyes. El rey rechazado estaba todavía en el trono, el escogido aún no había ascendido. David estaba en una posición muy difícil. Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. Estos le sugirieron a David que matara a Saúl. Imagínense qué tremendo, hermanos. Pero él resistió la tentación. Puedes escribir esto en tu cuaderno, pero él resistió la tentación porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. En cuanto al trono, ¿es que acaso David no era ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado, ¿no era ungido por Dios? Y él estaba involucrado y la voluntad de Dios. ¿Podía alguien prohibirle ser rey si ya había sido ungido? Pero es que Dios no trabaja en desórdenes. Dios es un Dios de orden y Él no pone un rey así nomás. O sea, Él va en una manera de orden. En cuanto al trono, y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podría alguien prohibirle ser rey? Por supuesto que no, si ya Dios lo había mandado a ungir. Pero con Dios hay que esperar su tiempo. El ruá de Dios es el tiempo perfecto de Dios, que Él hace las cosas cuando Él las indica. No nos presuremos a tomar posiciones cuando Dios tiene su momento preciso, conciso y establecido. Cuando Él nos llama, Él nos respalda, Él nos levanta y Él nos pone en el tiempo que Él ha indicado, hermano. No corramos. ¿Para qué correr? ¿Por qué pues no debía David ayudarse para hacerlo? ¿Cómo es que vamos a ayudar a Dios para hacer sus planes? Si Él es un Dios perfecto, si Él sabe las cosas cuando las hace y por qué las hace. Nuestro Dios sabe cuando Él escoge a una persona, por qué la está escogiendo en determinado lugar. Él sabe por qué está poniendo a esa persona. No mirando la edad, ni mirando que es hombre o mujer, niño, niña. No, él sabe por qué hace las cosas y hay que obedecerlo simplemente. ¿Por qué pues no debía David ayudarle para hacerlo? ¿No sería acaso un buen paso ayudar a Dios a hacer su voluntad? No, no necesitamos ayudar a Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Él no necesita ayuda, Él necesita gente que esté dispuesta a obedecerlo y a que se quede tranquilo escuchando los preceptos de parte de Dios. Simplemente lo que quiere es obediencia de su pueblo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios? Pero David creía firmemente que no podía matar a Saúl, por supuesto, porque él sabía el conocimiento de autoridad. Por esto es importante, hermano, que lo que nosotros conocemos, apliquémoslo. No nos dejemos guiar que porque viene otro y que dice hagamos esto o vayamos por allá o hagamos aquí o vámonos por el otro lado. Hay preceptos, hay principios establecidos en la palabra de Dios de las cuales nosotros no tenemos que omitirlas, tenemos que obedecerlas. En el nombre de Jesús le digo, estimado pueblo de Dios, obedezcamos los principios establecidos de parte de Dios para que no perezcamos, para que Dios no levante a otra persona cuando me corresponde a mí hacer el trabajo. Pero vemos acá que ya Dios no se alegró ni estaba grato con lo que el rey Saúl hacía. Entonces por eso él mandó al profeta Samuel a ungir al rey que lo iba a ser ya su sucesor. Así que aquí lo que nosotros no obedecemos, lo que perdemos somos nosotros, hermanos.
Como decía, yo tengo una amiga muy cercana de Panamá que dice, quítate que ya está tu respuesta. O sea, si nosotros no estamos obedeciendo, ya Dios pondrá a otra persona en mi lugar y quien se va a perder de las bendiciones del servicio a Dios voy a ser yo. Porque Dios se aparta y Dios manda a otra persona para que haga el trabajo que supuestamente usted y yo teníamos que realizar. Aunque éste había sido rechazado, era sin embargo el ungido de Dios, uno a quien Dios había establecido. Si le diera muerte a Saúl en este momento, David podría ascender al trono de inmediato y no habría necesidad de retrasar tantos años la voluntad de Dios. Pero escriba esto en su cuaderno de apuntes, por favor. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. ¡Wow! Podría detenerte un momento y pensar qué tanto estamos dispuestos a negarnos nosotros mismos. Y se lo voy a volver a repetir. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. Cuando llegamos a ese punto de que nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos, eso es, hermanos, cuando Dios mira y nos pone en una balanza para ver qué tanto nosotros hemos muerto a nuestro ego, a nuestro yo. Entonces Dios viene, analiza nuestro corazón y Él viene y nos promueve y nos pone en lugares claves, en lugares que Dios nos tiene preparado para que nosotros vayamos a cumplir su misión, a cumplir su trabajo. Él preferiría retrasar su propio ascenso al trono que ser rebelde. Por eso es que finalmente llegó a ser la autoridad delegada de Dios. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. Habría tenido que convertirse en rebelde. Como un rebelde iba saliendo y iba a entrar otro rebelde. No, señores, Dios no llama a rebeldes. Dios llama a gente que está sujeta, a gente que está sumisa a los preceptos, a la palabra de Dios. Esos son los que Dios llama. Esas son las personas que Dios escoge. Por eso, hermanito, no te sorprendas de los cambios que Dios va a hacer alrededor tuyo. Cuando tú digas, ¿y esa persona desde cuándo Dios la levantó? Porque Dios pesa los corazones, porque Dios conoce los corazones. Y Él es el que promueve y Él es el que levanta a las personas. Seguimos. David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. Dios no hubiera visto esto correctamente y esto Dios no lo hubiera apoyado. Dios quizás hubiera hecho de otra manera las cosas, tal vez Dios no se hubiera agradado. Habría tenido que convertirse en rebelde y no se atrevió a hacer esto. El principio involucrado es similar al aplicado por Miguel cuando no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás. Eso lo podemos leer en Judas 9, cuando estaba el ángel peleando, tratando de no dar el cuerpo de Moisés y Satanás quería tomarlo y él lo reprendió. Eso lo encuentra usted en Judas capítulo 9. No, Judas 9 solamente tiene un capítulo nada más. Podemos ver, por tanto, que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. El obedecer, hermano, es una necesidad absoluta. La obediencia trasciende a lo que hacemos. Escriba eso en su cuaderno. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. La obediencia trasciende a lo que nosotros hacemos. Si David fuera a gobernar su reino, pero no se sometiera a la autoridad de Dios, sería tan inútil como Saúl. El mismo principio de rebelión opera en Saúl del Antiguo Testamento, así como en Judas del Nuevo Testamento. El primero perdonó lo mejor de las ovejas. Eso lo hizo el rey Saúl. Perdonó al rey, perdonó lo mejor del ganado. Él hizo lo que le dio la gana. Él no obedeció lo que Dios le había mandado.
y lo perdonó lo mejor de las ovejas, de los bueyes, mientras que el segundo, Judas, codició las 30 piezas de plata, que al final ustedes saben que se ahorcó, terminó con esas 30 piezas, las tiró y con esa compraron un terreno donde, bueno, si usted sabe la historia, lo que pasó con esas 30 piezas de plata, al final el que vendió, el que traicionó, ni siquiera gozó ese dinero porque lo que empieza mal, termina mal. Y un desobediente hermano jamás va a triunfar. Escuche bien, alguien que está en rebeldía, alguien que no respeta autoridad, no va a terminar correctamente. Seguimos. David no se atrevió a matar a Saúl con sus propias manos para facilitar el plan y la voluntad de Dios. Más bien esperó que Dios obrara. Él estaba esperando su tiempo. Él tenía, si él hubiera querido, él hubiera tomado la ley por sus manos, porque recuérdese que Saúl lo andaba buscando a él. Y él en 2 ocasiones, vamos a ver más adelante, en 2 ocasiones él se lo encuentra y puede él tomar la decisión de atacarlo, pero no fue así. Y de matarlo, pero no lo mató. Él no decidió hacer eso. Más bien esperó que Dios obrara en su corazón. Había una tranquila obediencia. Mire, hermano, respire fuerte, relájese y deje que Dios sea Dios y que Él sea el que va a trabajar en nosotros a su debido tiempo. Hasta esa vez, cuando cortó la orilla del manto de Saúl, se le turbó el corazón. Eso está en Primera de Samuel 24, 10. Aquí vamos a leerlo. 24. En Primera de Samuel, aquí está. Vámonos todos juntos leyendo. 24, 5. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Vemos dos cosas importantes. David tenía conocimiento de autoridad, pero David, aquí en este caso, él sobrepasó algo que no tenía que hacer. Él tocó el manto del rey Saúl, del cual él tenía que no tocar absolutamente nada. No tenía que tocarle absolutamente nada. Él tenía que respetarlo. Él no tenía jamás que haber tocado. Ahora, miramos el otro punto. Cuando Dios escoge a una persona, no puedes tocarle ni siquiera su manto, ni su ropa, ni nada, porque Dios está mirando lo que nosotros estamos haciendo. Miren qué cosas más importantes. Miren qué cosas más, los detalles de esta lección, hermano. Tenemos que tener cuidado. Más bien esperó que Dios obrara. En su corazón había una tranquila obediencia. Hasta esa vez, cuando cortó la orilla del manto de Saúl, se le turbó el corazón. Yo sé que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, vamos a sentir que no nos sentimos. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Esto fue lo que pasó con este rey. Él, que todavía no era rey, ¿verdad? Él no se sintió bien, porque lo que había hecho había traspasado, había ido más allá de lo que él tuvo que haber hecho. Sí, te veo, sí tengo en mis manos que yo te puedo matar si quiero, pero tengo que saber que en este caso no podía tocarlo, no debería de haber tocado absolutamente nada del rey. La espiritualidad de David era tan elevada como la de los creyentes del Nuevo Testamento. Hoy deberíamos condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción mucho más pequeña, tal como la de cortar la orilla del manto de otro con un cuchillo, porque esto también es rebelión. O sea, vean que él tenía conocimiento de la autoridad, pero lo que él hizo se convirtió en rebelión. Puede que la calumnia, los malos modales o la resistencia interna no signifiquen como matar con todo. Ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu de rebeldía.
David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón, aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones. Vea lo que pasa. Se sometió a la autoridad de Dios, hasta se dirigió a Saúl como mi Señor o el ungido de Jehová. O sea que David reconocía autoridad. Hermanos, David reconocía, pero lo que él hizo se tomó como rebelión. Esto revela un hecho importante, la sumisión, y lo voy a decir bien despacio. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esa persona. La unción que vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. A veces hay personas que irrespetan tanto la autoridad, hermano. Yo no sé cómo tienen valor. Escuche bien, y lo voy a decir así hoy, y por algo el enemigo no quería que yo diera esta lección. Hay personas en congregaciones que irrespetan tanto autoridad que no tienen temor de Dios. Y lo hemos venido viendo, que Dios puede sobrepasar cualquier problema y puede ver cualquier pecado de largo, pero cuando llega un momento que es rebelión, Dios no ve por alto eso. Dios actúa. Y si usted, hermano, ha en algún momento infringido la autoridad, yo le insto hoy que usted pida perdón, que se humille delante de Dios. Escuche bien, que se humille delante de Dios y que pida perdón y haga cambios, hermanos. Porque si estamos vivos todavía es por la misericordia de Dios. Pero Dios no está de acuerdo cuando alguien se levanta contra un ungido de Jehová, contra la autoridad que Él ha establecido. Y lo hemos visto en todos los casos anteriores, desde Adán y Eva hasta ahorita que estamos hablando de este tema. Y si usted no ha estudiado los otros temas, yo lo insto que entre a nuestro canal de YouTube y estudie con tiempo y escuche, hermano, porque no es que ya sé la historia, no, el punto aquí no es que usted sepa Biblia. Satanás y los demonios conocen bien la Biblia. Satanás citó la Biblia al Señor en el desierto. Aquí el punto no es saberse la Biblia de memoria. El punto aquí es aplicar la palabra de Dios, aplicarla y obedecerla. De lo contrario, nosotros también entramos en rebelión. Y a su nombre, gloria. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. ¿Conoce usted la autoridad de Dios en su corazón? Le pregunto hoy. ¿Conoce usted la autoridad de Dios en su corazón? ¿O simplemente lo hace porque me están viendo, o porque yo tengo un cargo en la iglesia, o porque, ¿qué dirán? No, hermano, está la autoridad. ¿Reconoce usted esa autoridad en su corazón? El rey David reconocía, él sabía, escuche bien, él reconocía y su corazón, ¿por qué se turbó? Porque había hecho algo incorrecto que a Dios no le había agradado. Aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, se sometió a la autoridad de Dios, hasta se dirigió a Saúl como mi Señor o el ungido de Jehová. Este David tenía cualidades tan lindas. Imagínense que él lo trataba con tanto respeto que le decía mi Señor o le decía el ungido de Jehová. Qué bonito. Aprendamos, hermanos, aprendamos. La palabra no la tenemos para que esté de adorno en un escritorio que nos esté arreglando. No, la palabra está para que se escriba en nuestros corazones y que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que Él opere en nuestras vidas y que dejemos de ser hermanos rebeldes y que cambiemos en el nombre de Jesús. Amén. Esto revela un hecho importante, la sumisión, y esto escríbanlo en sus cuadernos, por favor. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esta persona, la unción que vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. La persona escogida no tiene la culpa que Dios la haya escogido. Simple y sencillamente Dios escogió, le ungió y lo puso en cierta posición y Dios va a respaldarlo. Yo quiero que sepa que quien se levante va a pelear contra Dios. Quien se levante va a luchar contra Dios.
Así es que, hermano, tenga mucho cuidado porque Dios está escudriñando nuestros corazones, nos tiene en cuarentena, nos tiene en casa para que nosotros hagamos cambios y cambios radicales. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. Mira, tal vez usted no va a agarrar una lanza, ni un machete, ni un cuchillo para matar a la autoridad, pero a veces con tu lengua, hermano, has matado muchas veces a la autoridad. A veces con nuestra lengua matamos, destruimos, nos quejamos, murmuramos, despedazamos la autoridad. Y a veces algunos no son de esa manera, sino que otras personas se levantan y respetan la autoridad como que fuera cualquier persona. Con autoridad, hermano, no te metas, respétalo en el nombre de Jesús, ten cuidado. En el nombre de Jesús te lo digo hoy, tengamos cuidado, porque yo con esto sí le temo, a Dios le temo, con un temor santo, le temo y lo respeto, porque la palabra cada vez me confronta y me enseña que debo de respetar la autoridad delegada. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová, a pesar de que él era el ungido de Jehová también. Pero Dios trabaja en orden. Eso es lo que tenemos que aprender, que Dios es un Dios de orden, de autoridad, de principios, de estatutos establecidos en la palabra, que hermano, ¿cuándo es que nosotros vamos a ser victoriosos? ¿Cuándo es que vamos a tener victoria en nuestras vidas? Cuando nosotros nos sujetemos y respetemos los preceptos, los principios que están establecidos en su palabra. Yo creo que voy a hacer como un disco rayado, pero tenemos que entender que esto es muy importante en nuestras vidas, hermanos. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. En verdad, Saúl desobedeció el mandamiento de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. Sin embargo, esto fue entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. Escuche bien, la responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Es precisamente esta característica la que Dios desea recobrar. Una vez más, en el desierto de Sif se presentó una ocasión similar a la de Engadi por segunda vez. Vino la tentación de matar a Saúl. Este yacía dormido y David se abrió paso hasta su campamento. Vamos a ver en 1 Samuel 26:8. Abisai caminaba con el rey David y él tenía ganas de matar a Saúl. Pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento. Véame así. 1 Samuel 26:8 dice: Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, él quería acabar. Y el rey David, si usted lo sigue leyendo, él le dice que no. El versículo 9 dice: Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, como quien dice, no lo toques, porque esa es autoridad. Aunque él está mal, aunque él está en rebeldía, pero él es ungido de Jehová y quien lo va a llamar a cuenta va a ser el que lo llamó, Dios. Por segunda vez, David perdonó a Saúl, solamente se llevó la lanza y la vasija del agua que estaba a la cabecera de Saúl. Esto lo encontramos en 1 Samuel 26:11. Guárdeme, Jehová, extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Fue lo único, cortó el manto y después en esta lo que hizo fue llevarse la lanza y se llevó la vasija de agua. Esto fue algo mucho mejor con respecto al caso anterior, porque esta vez David tocó solamente cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl, no algo que estuviera sobre su cuerpo. En la primera fue
el manto. En la segunda fue, pero las dos cosas él no las tuvo que haber hecho. David prefería ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios antes que salvar su propia vida. Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita. Vamos a leer en 1 Samuel 31:4. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, hermano, vea. Saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Él se echó sobre ella. El joven vino corriendo a David a buscar una recompensa diciendo, vean lo que pasa. El joven vino corriendo a Saúl a buscar una recompensa diciendo que él había dado muerte a Saúl. Pero la actitud de David seguía siendo de completa negación y sumisión a la autoridad de Dios. Así pues, le habló al joven diciendo, váyase conmigo. Ahora, 2 Samuel 1:14. Dice, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Vea lo que pasa. E inmediatamente ordenó que fuera muerto el joven portador de la noticia. ¿Por qué pasó esto? Porque el rey David no quería nada que tuviera que ver con el reinado anterior. Entonces él exterminó a la persona que había tocado al ungido de Jehová. Todo esto usted lo puede leer con más tiempo en 2 Samuel capítulo 1. Y esta historia, hermano, nos enseña tanta cosa que nosotros no tenemos que tocar al ungido de Jehová, no tenemos que traspasar la autoridad. Y si usted tiene conocimiento de autoridad, pues hermano, apliquemos el conocimiento, obedezcamos y no sobrepasemos lo que está establecido. No sobrepase, no tome usted la autoridad en sus manos y no haga fiesta con ella, porque Dios nos está viendo y Dios nos va a llamar a cuenta. Dice la palabra que de manera que cada uno comparecerá ante el trono de Dios y tiene que respetarse todo lo que tenga que ver con autoridad. En los hogares hay autoridad. En los territorios hay autoridad. En los países hay autoridad delegada. En las iglesias hay autoridad. No se meta con la autoridad. No te metas con el ungido de Jehová. No lo hagas, mi hermano. Escucha bien, iglesia. No contradiga. No se levante, porque Dios está escuchando y Dios está viendo y Dios toma el control en sus manos, y eso es tremendo y es peligroso meterse contra la autoridad delegada. Ok, porque David mantuvo la autoridad de Dios, él lo reconoció como un hombre según su corazón. Vea qué lindo. Y sí se dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios por estas actitudes, hermanos, por estas acciones, porque él como él aplicaba el conocimiento y a pesar de todo, halló gracia delante de Dios. Y él, recuérdese las dos cosas que hizo, ¿verdad? Cortó un pedazo del manto y después se llevó la vasija y se llevó la lanza. Fueron cosas que Dios no les agradó, pero al final vemos que él viene a tomar el lugar del rey Saúl, porque el rey Saúl no había agradado a Dios. Seguimos. El reino de David continúa hasta ahora porque el Señor Jesús es un descendiente de David. Hasta el día de hoy está este reinado. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Yo quiero que usted lo escriba esto en grande y yo lo voy a decir despacito para que usted lo apunte en su cuaderno de apuntes. Única y exclusivamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. A veces hay hermanitos que dicen, bueno, hagamos fiesta porque el pastor, la pastora no está aquí. Usted nunca llegará a ser, hermano, autoridad. Recuerde esto. El tiempo de las fiestas y el desorden se acabaron. Ya Dios nos está llamando a un encuentro cara a cara con Él. Dios nos está hablando por todo lo que está pasando. Y si ya no entendemos que Dios nos tiene en casa para que nosotros tengamos
un alineamiento en los principios y en la palabra de Dios establecida, hermanos, prepárese porque vendrán cosas más fuertes. Pero Dios que quiere tratar con su iglesia, sí, y que nos tiene en un momento de que Él quiere que nosotros trabajemos correctamente, sí, y que Él quiere que nosotros obedezcamos autoridad, es correcto, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos una iglesia obediente, no sacrificios, una iglesia obediente, sujeta a autoridad, eso es lo que Dios está buscando ahora, hermano. ¿Estamos entendiendo? Mucha gente dice, bueno, sin santidad nadie verá al Señor. Es correcto, sin autoridad. Si tú no respetas autoridad, hermano, si tú no obedeces, la santidad te va a ver de largo. Vas a andar de largo, viendo todo de largo. Ahí no va a pasar absolutamente nada. El reino de David continúa hasta ahora porque el Señor Jesucristo es un descendiente de David. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Este es un asunto serio, solemne, muy serio es. Es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión dentro de nosotros. Es absolutamente imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. No puedo ejercer autoridad si no estoy bajo autoridad. Si yo ejerzo autoridad y yo no estoy bajo autoridad, estoy ejerciendo autoridad ilegítima. Y lo que estás transfiriendo es rebelión. Entonces yo tengo que obedecer a la autoridad para que cuando yo ejerzo autoridad, mi autoridad sea apoyada, esté respaldada por Dios. Es necesario que nosotros obedezcamos. Es absolutamente impredecible que nos sometemos a la autoridad. La iglesia existe por causa de la obediencia. ¿Qué quiere Dios ahora? Que nosotros obedezcamos siempre. Ella no tiene temor de los débiles, sino de los rebeldes. Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes que la iglesia pueda ser bendecida. Si hay un futuro para la iglesia o no, depende de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Depende de nosotros, de nuestra obediencia. Depende de nosotros, hermano. Nosotros no podemos andar figurando. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Por los frutos, lo que nosotros hacemos tiene que traer fruto. Lo que nosotros predicamos tiene que traer fruto. Lo que nosotros vivimos tiene que traer fruto. Nuestra familia tiene que ver que hay fruto de obediencia, que nosotros estamos atacando, obedeciendo lo que está establecido en la palabra de Dios. Vivimos en días críticos, por eso ahora Dios quiere que su iglesia lo esté buscando, esté mano a mano con Él y lo esté obedeciendo, hermanos. Así es que yo los insto, hermanos, disculpen todo lo que pasó al principio con el sonido y todo, pero aquí llegamos, aprendimos algo importante que es David, su conocimiento de la autoridad. Miramos que Dios le escoge porque pesa su corazón, lo conoce. Aprendimos a que no hay que traspasar autoridad. Aprendimos a que no, aunque Dios te entregue y que tú puedas hacer lo que tú quieras, tú tienes que aplicar los principios de estar sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Así es que yo voy a invitarlos a todos que hagamos una oración y vamos a humillarnos ante la presencia de Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo sé que tú nos has hablado a todos, Señor, y que tú ya estás llamando a tu pueblo, Señor, a que nosotros seamos gente entendida, gente que obedezca a tu palabra, gente que obedezca a tus preceptos. Una iglesia, Señor, obediente, una iglesia, Señor, que está bajo los principios, siguiendo tu palabra, obedeciendo, no contradiciendo, no murmurando, no levantándose, no rebelándose, sino una iglesia, Señor, obediente a lo que tú estás llamando, que tu iglesia se prepare, porque los días están, Señor, son cortos y tu venida está a las puertas, Espíritu Santo. Señor, mira mira a través de estas redes, mira a través, Señor, de esta comunicación, Señor. Si hay personas que necesitan, Señor, reconciliar, oramos por ellos ahora, que ellos vuelvan, Señor, al redil, Padre Santo. No queremos quedarnos por rebelión. No queremos, Señor, perdernos. No queremos perder nuestra corona. No queremos perder, Señor, que nuestro libro, que nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, Señor. Te pedimos perdón. Nos humillamos ante tu presencia, Espíritu de Dios. Yo sé que tú estás tocando las vidas en este momento y tú nos estás hablando porque tu palabra
Es como un martillo, Dios, que nos está hablando, está cavando hasta lo más profundo de nuestro corazón, Espíritu Santo. Yo te pido, mi Dios, que tu palabra sea sembrada y que traiga frutos al 100 por 1. Bendice mis hermanos, bendice a los amigos que van a ver más adelante o las personas que van a escuchar este mensaje. Y si ellos escucharon, Señor, de hoy en adelante, ellos darán cuenta porque la palabra fue escuchada y la palabra fue expuesta. Te doy gracias. Los esperamos, hermano, hoy a las 8 de la noche, hora de Nicaragua, y a las 8 de la noche, la hora de Canadá, y a las 9 de la noche, hora de Nicaragua, para estudiar con nuestro pastor Junior una vida con propósito. Espero que usted haya aprendido y gracias una vez más por estar con nosotros aprendiendo acerca de autoridad espiritual. Para ejercer autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Dios te bendiga. Bendiciones. Que tengas un hermoso día.